Bueno, si usted tiene su Biblia aquí, en este lugar, o su celular, hoy tenemos la Biblia en el celular, muchos. Le invito a que me acompañe al libro de Jeremías, capítulo 1. Aquellos que están en casa también, si tenés tu Biblia, búscala. Vamos a leer juntos libro de Jeremías, capítulo 1. Hoy es el último reunión del año, el último sermón del año. Este año perdí la cuenta, la cantidad de sermones entregados, ¿sí? Pero el último sermón del año tiene sus particularidades, porque por lo general uno viene con tiempo buscando y orando al Señor, y no es solamente un sermón de cierre de año, sino también un sermón de inicio de año. Un sermón una palabra para que Dios nos guíe en cómo comenzar el año que ya estamos comenzando, ¿sí? Jeremías 1, versículo 4 y 5 dice: Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Vino palabra de Jehová a mí, diciendo: Antes que te formase en el vientre, te conocí, antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Señor, en esta mañana, en este día especial de reunión, de culto a ti, Señor, ahora es momento de recibir tu palabra, de recibir tu consejo, de recibir lo que vos tenés para cada una de nuestras vidas. Señor, los que estamos aquí reunidos, congregados en este lugar, Señor, que podamos recibir la porción que es para nuestras vidas, aquellos que están mirando en casa, que están recibiendo, Señor, compartiendo la reunión en casa, que también a través de tu Espíritu Santo, Señor, puedan recibir lo que vos tenés para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a estar mirando en este último sermón del año, en esta palabra, un poco o tiene que ver con la vida de este varón Jeremías. Pero no es que exclusivamente vamos a hablar acerca de Jeremías y vamos a circular en su historia, sino que lo que en esta mañana vamos a ver es sacar ciertas enseñanzas a lo largo de esta vida y de otras cosas que vamos a ir viendo para cada uno de nosotros. En estos días pensaba y recordaba de que este verano, hace 27 años que comencé a trabajar siempre en la construcción. Comencé bien de jovencito y recuerdo de que en ese verano, hace 27 años atrás, trabajé de ayudante de pintor. Así que me tocaba lijar los marcos. Así que tengo algunos acá hermanos que conozco el paño, ¿sí? Cuando te quieren ahí decir tal cosa, uno lo ha visto cómo se hacen las cosas. Y recuerdo hace 27 años atrás, ahí en ese primer verano trabajando de ayudante de pintor, con la plata que hice ese verano me compré mi primer tablero de dibujo. Sí, porque en esa época no había AutoCAD ni nada por el estilo. En esa época era la Rotring, se te caía la tinta y estropeabas la lámina. No es que soy incaico, ¿sí? No es que que tengo 1.000.000 de años, pero ha avanzado muchísimo la tecnología. Y recordaba en estos días, en estos 27 años trabajando, de mi trabajo a lo que me dediqué a lo largo del tiempo es a construir. Y por lo general muchas veces te dan una carpeta de planos, te dan una carpeta de especificaciones técnicas, eso lo estudiás, lo analizás bien y luego vas a un terreno, a una construcción y de la nada tenés que construir eso que otro diseñó. Y tenés que de la nada construir algo.
Más adelante en mi carrera, en los últimos años, lo que me ha tocado es no solamente recibir planos, sino participar de la nada, de una idea, desarrollar todo el proyecto y desarrollar los planos, los pliegos, todas las especificaciones y comenzar a construir luego y plasmar eso que no había nada en un algo. Ahora, ¿cuántos han visto alguna obra alguna vez? ¿O cuántos han tenido una remodelación en la casa, por chiquita que sea? Dígame usted si no es caótico. Dígame usted si usted no le dice, no, en 3, 4 días y después no se los puede sacar de encima, ¿sí? No terminan más. Y hay polvillo por todos lados. Y a veces uno se imaginó algo y dice, pero yo me lo imaginaba distinto, que iba a ser distinto. Y a veces hay esos problemas ahí en las remodelaciones y cuando hacemos algo. ¿Y qué me llevaba a pensar en cuanto a la profesión o a lo que he trabajado? Es de que eso ha sido en el campo natural, por decirlo de alguna manera. Y uno ha seguido las pautas muchas veces del diseño de alguien, o a veces tener que participar en el diseño desde cero. Pero sabes que en cuanto a cada una de nuestras vidas, hay un diseño original. En cada una de nuestras vidas, de los que estamos aquí, desde los más pequeños, el más pequeño que creo que está dentro de la panza de mamá, ¿sí? Está Mayra allí, con su hijo en la panza, hasta el más grande de los que estamos aquí y de los que están en casa. Dios tiene un proyecto, Dios tiene un diseño, Dios no improvisa. ¿Sabía eso? Dios no improvisa. Ahora, ¿cómo vivimos cada uno de nosotros con ese proyecto, con ese diseño de Dios? ¿Será tan real de que Dios tiene una perfecta voluntad sobre mi vida? ¿Será tan real o será un discurso, un pensamiento? ¿Será tan real que Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros? ¿Sabe de que estoy convencido de que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, como nos enseña su palabra, porque su palabra así nos enseña, desde antes de la fundación de todas las cosas? Quizás alguno está pensando en esta hora, si Dios tiene un proyecto conmigo, si Dios tiene un propósito conmigo, a mí me tocó bajo presupuesto de proyecto. Capaz que alguno está pensando, a mí me tocó. Bueno, cuando hablamos de que Dios tiene un plan, tiene un proyecto sobre nuestras vidas, a lo largo de la historia bíblica podemos ver que eso no significa que ese proyecto sea dulce, no significa que todo sea amigable, no significa que todo va a ser como a nosotros nos gusta que sea. Por eso es que Ruth, por ejemplo, dio testimonio acerca del proceso. ¿Y quién de nosotros no atraviesa procesos? La vida está llena de matices, la vida está llena de tiempos de colores primaverales, pero la vida también está llena de temporadas de grises y temporada de primaveras y temporadas de inviernos que parece que no terminan. Ahora, ¿estará Dios fuera del control de esos procesos? ¿Estará Dios olvidado? Y en medio de nuestras vidas, Él, según lo que se va dando, va improvisando y haciendo lo que puede. Libro de Isaías, capítulo 14, versículo 24, dice, y aquellos que anotan, anótenlo, porque estos versículos cuando los leía, decía, esto está en la Biblia.
Isaías 14, 24 dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Versículo 27, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Dios está reinando. ¿Podemos decir amén en esta mañana eso? Dios está reinando. Dios está sentado en el trono. Pero ahora en lo que quiero hablar en esta mañana, lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana, es mirando parados hoy, última reunión del 2020, y mirando hacia adelante en el 2027, Dios tiene un plan. Ahora la pregunta para hacernos es: ¿cómo estás parado en ese plan? ¿Cómo estás parado en ese proyecto que Dios tiene para tu vida? ¿Cómo estás parado en el diseño, en la perfecta voluntad de Dios sobre tu vida? ¿Cómo estás parado? ¿Estás viviendo en ella? Y alguno quizás en este momento también puede pensar: y bueno, hago lo que puedo. Y sabes que ahí está el problema. Cuando hacemos lo que podemos. Sabes que mucha gente en este tiempo vive desorientada, vive sin sentido, porque no sabe que Dios tiene un propósito con sus vidas. Porque no sabe de que Dios tiene un camino, y tiene un camino de que aunque tenga valles y tenga montañas y tenga turbulencia y tenga tiempos buenos, Dios quiere acompañarlos en ese camino. Hay gente que no sabe. Y en esta mañana es decirle a esa gente que no sabe que Dios tiene un propósito con sus vidas. Pero sabes que también hay muchos cristianos que sí saben que Dios tiene un propósito. Pero muchas veces la vida cristiana se torna superficial, se torna metódica, se torna sin sentido. Y la pregunta es ¿por qué? Y creo que muchas veces se torna de esa manera porque no estamos viviendo en el propósito de Dios, porque no estamos viviendo bajo el paraguas de su bendición. Vieron de que aquí en esta zona no, pero en las autopistas de Buenos Aires, por ejemplo, uno va por la autopista y ves el cartel que te dice carril, primer carril, por decir algo, 80, segundo carril, 120, y así según el autito que vos tenés, es el carril que vos tenés que andar. Y sabés que Dios determinó un carril para que nosotros andemos. El tema es que a veces nuestro autito que el Señor nos ha dado es uno que se le aguanta andar a 160, ¿sí? Pero tenemos un auto de 160, pero nos gusta andar a 80. O nos puede pasar al revés. Dios quiere que vayas a 80 y por el carril de la derecha. Pero nosotros queremos ir a 110, 120 y por el medio de la autopista. Cuando estamos fuera de ese plan, cuando estamos fuera de esa cobertura, cuando estamos fuera de ese propósito perfecto, nuestra vida no es lo mismo. ¿Por qué? Porque seguramente iremos al cielo, seguramente estaremos en su presencia, pero es distinta la forma en que vivimos el día a día, aquí y ahora. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Quién habla? Dios.
Y sabes, alguno puede decir, pero esto es una palabra específica para Jeremías. Jeremías, cuando recibe esta palabra, tenía 17, 18 años, era jovencito de esa edad aproximadamente. Pero me sorprende que Dios le habla a Jeremías y le dice, antes que te formase en el vientre te conocí, te formase. ¿Quién lo formó? Él lo formó. ¿Sí? Yo no fui casualidad. No fui error, fui un propósito de Dios puesto para cumplir una misión en esta tierra. Igual lo es con tu vida. Y acá Dios le dice a Jeremías, antes que yo te dé forma, antes de que ahí seas en ese vientre, yo ya te conocía. Y ese conocía no es un conocer superficial, sino ese conocer es un conocer íntimo, es un conocimiento profundo. Él nos conoce mejor que lo que nosotros lo conocemos a Él. Porque aun cuando nosotros pensamos que lo conocemos por conocer tanto, Él es como que se muestra de otra manera y nos hace ver que Él es el Dios y nosotros somos sus criaturas. Antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te aparté y te di por profeta a las naciones. Ese te di, ¿qué significa? Un propósito. Ninguno de los que estamos vivos estamos para llenar una silla. Ninguno de los que estamos vivos estamos simplemente para esperar que se terminen nuestros días. Ninguno de los que estamos vivos estamos simplemente para que el tiempo pase hasta que Dios diga basta. Porque si estamos aún vivos es porque aún tenemos un camino y un propósito para vivir. Que ese camino y ese propósito no tiene nada que ver con el camino que yo quiero con respecto a lo que Él ya ha escrito para cada una de nuestras vidas. El título que le puse al sermón, ustedes después lo van a ver ahí en las redes cuando comienza a circular, es De preferencias a propósitos. Porque muchas veces en nuestra vida vivimos por nuestras preferencias. Pero una cosa es vivir por nuestras preferencias yendo a la iglesia y otra cosa es vivir bajo los propósitos de Dios sobre nuestras vidas. Ahora la pregunta es, ¿cómo estamos viviendo? ¿Por lo que prefiero o por lo que Él ha determinado sobre mi vida? ¿Será posible vivir en la voluntad de Dios? ¿Será posible entender qué quiere Él que yo haga? ¿Será posible o será? Yo recuerdo desde escuela bíblica que me hablaban y me enseñaban de la perfecta voluntad de Dios. Y me decían, tenés que andar en la perfecta voluntad de Dios y ahí vas a tener bendición. Y si te corres, no te va a ir bien. ¿Será verdad eso que me enseñaban? ¿O no será tan así? Todo depende lo que nosotros querramos para nuestras vidas. Todo depende de dónde querramos estar. ¿Cuántos han usado un paraguas bajo la lluvia? Yo prefiero mojarme, total no se me moja el pelo, nada. Así que yo prefiero mojarme, no me gusta andar con paraguas. Solamente cuando estaba de novio para estar cerquita de Lore. Pero ahora ya me mojo, no tengo problema. Pero cuando uno está en un paraguas, o si dos se meten abajo de un paraguas, ¿te terminás mojando o no te terminás mojando? Sí, ¿por qué? Porque para no mojarte, ¿dónde tenés que estar en el paraguas? Bien en el centro, bien en el eje. Si estás bien en el eje, tenés la menor probabilidad de mojarte, tenés la menor probabilidad de mojarte. Ahora, si andás con el paraguas así, o si andás acompañado, cuando no tenés que andar acompañado, por más romántico que sea, te estás mojando. Y el paraguas no cumple el propósito. Ahora, ¿el problema lo tiene el paraguas?
¿Tenemos que enojarnos con el paraguas y el diseñador de paraguas? Pues el paraguas funciona. El problema no es del paraguas. El problema no es el diseñador del paraguas. El problema soy yo y que quiero usar el paraguas como a mí me guste, de la manera que a mí me guste. Efesios 1:4 dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. ¿Dios te escogió de antes de la fundación del mundo? ¿Sí? Tiene barbijo, pero puede hablar. ¿Sí? ¿Dios lo escogió? Diga amén si lo escogió. ¿Sí? Dios lo escogió. ¿Estás seguro de eso? Bueno, los que están en casa no los vemos, no lo escuchamos, pero si usted está seguro, dígalo también ahí en casa. Podemos decir amén. Pero Efesios 2:10, ahí un capítulo más adelante, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos escogió para salvación, pero en ese escogernos para salvación, Él también determinó un camino de buenas obras para que anduviésemos en ellas. Fíjate de que no se trata solamente de buenas obras que quiera hacer, sino hay obras específicas, acciones específicas, propósitos específicos que Dios ha diseñado. No para que cumplas cuando tenés entre 20 y 30 o entre 40 y 50, sino que ese propósito está escrito desde que respirás hasta el momento que dejes de respirar. Dios tiene propósito para tu vida. Y esto me llevaba a pensar que este año es un año de perfecta excusa para decir que por medio de la pandemia, por todo lo vivido, las situaciones difíciles, es como que tenemos argumento humano para decir, bueno, hice lo que pude. Pero también te puedo decir con toda seguridad y certeza que aún en las situaciones más adversas, en los tiempos más adversos, también podemos estar y vivir en el centro de la voluntad de Dios y haciendo las obras perfectas que Él ha diseñado para cada una de nuestras vidas. Algunas actitudes ante lo que Dios quiere de nosotros. La gran mayoría conoce la historia de Jonás. ¿Sí? ¿Qué hizo Jonás? A ver, uno que diga fuerte, ¿qué hizo Jonás cuando Dios le dijo, andá a Nínive? A ver, Dios le dijo a Jonás, andá a Nínive. Es como decir, andá a verlo a Johnny. ¿Y para dónde se fue Jonás? Se tomó el buque, literalmente, pero para otro lado. Para otro lado. Ahora, ¿cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Porque leemos la historia de Jonás y decimos, qué sinvergüenza este Jonás, ¿eh? Pero ¿cuántas veces nosotros también, recibiendo, agarramos y lo hacemos distintos? Jonás no quería lo que Dios quería hacer. Jonás quería ser más justo y decir, pero se merece otra cosa. Lo que piensa Jonás es, Dios se está equivocando. Ahora, ¿Dios se equivocará? Dios no se equivoca nunca. La historia de Jonás, pasaje que había anotado aquí como para hacer una mención rápida, está en Jonás 4:2, cuando él ahí le dice a Dios, viste, yo cuando vos me dijiste que yo vaya allá, yo me fui para el otro lado a propósito, porque yo sabía que vos ibas a hacer otra cosa. ¿Y cuántas veces nosotros no actuamos o no hacemos porque no nos gusta lo que Dios va a hacer? Porque no es lo que nosotros queremos. Ahora, ¿qué es más importante? Otra historia bíblica es cuando
nosotros preferimos otra cosa. Se cuenta ahí en Primera de Samuel 8, 5 en adelante. Hasta ese momento de la historia, el pueblo de Israel había sido guiado por una teocracia, digamos. En ese momento de la historia de Primera de Samuel 8, hasta ese momento Dios levantaba distintos varones, pero Dios era el que guiaba al pueblo. Y hay un determinado día, ahí cuando Samuel ya se está poniendo grande y a la gente comenzó a mirar, y ahí en Primera de Samuel 8 le dice, Samuel, ya eres anciano y tus hijos no son como vos. Danos un rey para que nos juzgue, así como lo tienen las demás naciones. Lo que ahí el pueblo le está diciendo a Dios es a Samuel, que en realidad le está diciendo a Dios es, nosotros preferimos otra cosa. Nosotros preferimos que no sea de esta manera, sino nosotros preferimos de que sea como lo es el resto de la gente. Y Samuel se puso triste, y Samuel se pone a llorar, y Dios lo llama a Samuel y le dice, Samuel, no llores más, porque no es a vos al que te abandonaron, no es a vos al que están rechazando, sino que lo que están prefiriendo es la corriente del mundo antes que a mí. Eligieron según sus preferencias. ¿Suelen condecir nuestras preferencias con lo que Dios quiere? Muy buena la sinceridad de mi hermano. Gran parte del tiempo, nuestras preferencias no están alineadas a las preferencias de Dios. Por eso es de que la vida y el cumplimiento del propósito de Dios sobre nosotros demanda decisiones continuas sobre nuestras vidas. Preferencias distintas. Ahora yo acá puse algo de que los que están tomando notas, anótelo porque es una realidad, porque a veces nosotros pensamos de que podemos negociar con Dios, pero Dios no hace de nuestras preferencias sus propósitos. A veces nosotros preferimos y llevamos nuestras preferencias para que ese sea el propósito de Dios. El tema es que el propósito de Dios ya está escrito y Él no usa leaky paper y Él no lo va modificando según nuestros gustos y lo que queremos. Dios no hace de nuestras preferencias sus propósitos. Otra cosa que nos suele pasar es que tomamos la parte que nos gusta de la voluntad de Dios. Cuando Dios responde, estamos bendecidos. Cuando nos aumentan el sueldo, estamos bendecidos. Si nos aparece una boleta paga, es la mano de Dios que hace milagros. Ahora, cuando nos toca otra parte y tenemos que actuar de otra manera, es como que de esa parte le esquivamos. Y hay una hermosa historia ahí en el libro de Esther, de esas historias bien bíblicas y para una serie de Netflix. La jovencita huérfana que la cría su tío y pasa de estar desprotegida y llega a ser, ¿qué cosa? La reina. Y podemos decir la mano de Dios en el propósito de esa joven. Pero hubo un momento en que las papas se pusieron bravas, ¿sí? Hubo un momento en donde hay un edicto y en ese edicto era de que todos los judíos iban a correr peligro de vida y ahí su tío le manda a decir, no pienses porque sos reina que te va a ir bien. Porque muchas veces nos acomodamos a la silla de reina de Dios. Y hay momentos que Dios quiere de que la reina que fue puesta para un determinado propósito
quizás tiene que levantarse y arriesgar la vida, como lo terminó haciendo Esther. Pero en un primer momento ella no lo entendió, sino que ella vivía la parte de la bendición que le gustaba, hasta que fue confrontada. El tema es que muchas veces somos confrontados, pero somos lentos para la obediencia. Somos lentos para la obediencia. Acompáñeme el libro de Génesis, capítulo 15. Y este es bien fuerte. Génesis 17. Génesis 17. A ver si está bien. Génesis 17. Sí, Génesis 17. Toda la primera parte de este capítulo 17 es un capítulo donde nos gusta leerlo porque ahí habla de toda la bendición que Dios le promete a Abraham. Y Dios le dice, vas a tener un hijo y va a ser de esta manera y va a ser de la otra. Pero fíjate lo que dice versículo 17 del capítulo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años has de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. ¿Qué significa eso? Dios le promete a Abraham un hijo de él con Sara. Y en este momento de la historia, ante esa promesa que él se ríe, que no cree, cuando él le dice ahí, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti, le está diciendo delante de vos, Dios, lo que Abraham le está diciendo a Dios, que tu bendición en ese plan perfecto sea sobre Ismael, porque Ismael ya lo tenía ahí. ¿Y sabes qué le dijo Dios? No. Dios le dijo no. ¿Por qué? Porque Dios no bendice lo que está fuera de su propósito. Dios no bendice Ismaeles. Dios bendice Isaacs. Por misericordia hubo una porción de cuidado sobre Ismael. Pero Abraham quería de que su metida de pata y su propia voluntad, haciendo la suya, diciendo, bueno, Dios, acomódalo para bien. Y te presento a Ismael, bendecilo a él. Y es terrible. Yo cuando leía eso, ahí hay versiones que literalmente dice, y Dios le dijo no. Dios le dijo no. A Abraham, el padre de la fe. El padre de la fe. A veces queremos que Dios bendiga nuestras decisiones. Pero también encontramos en la Biblia personas como Esteban. ¿Recuerdan Esteban cuando está ahí que lo están apedreando y dice que él mira al cielo, se encomienda al Señor? ¿Y qué dice Esteban? Pará las piedras, salva mi vida, sácame de este problema. No, lo que dice Esteban es, no le tengas en cuenta este pecado.
¿Se acuerdan María? Que ahora estuvimos con la Navidad y ahí recordando a María y todas esas cuestiones. ¿Se acuerdan María cuando le dan la noticia y que iba a quedar embarazada y todo el revuelo ahí en la cabeza? Y María, yo me imagino que entendía muy poco de todo lo que realmente estaba pasando. Pero María, en un punto leemos ahí en Mateo, cuando ella dice, no entiendo cómo, pero haz con tu sierva como vos has determinado. Sí, ni hablar de Jesús, cuando va ahí a ese huerto y le dice a Dios, yo quiero zafar de esta. ¿Le has pedido a Dios alguna vez zafar de alguna situación? ¿Quién no? Todos. Pero lo encontramos a Jesús 3 veces yendo y diciendo, yo quiero esto, pero ¿qué querés vos? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste o le dijiste a Dios, yo quiero esto, pero ¿qué decís vos? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, yo quiero hacer esto y de esta manera? Pero no quiero que me digas que sí por obligación. Me quedé pensando en ese momento cuando el pueblo de Israel pide rey. ¿Qué le dio Dios? Ahora, ¿era esa la perfecta voluntad de Dios? Que tengamos algo, no quiere decir siempre de que estemos en el eje de su voluntad. Dios les dio rey, pero hubo consecuencias detrás de todo eso. De la misma manera ocurre en nuestras vidas. De la misma manera ocurre en cada uno de nosotros. Les hablé de Jesús, de Esteban. Pensaba como último ahí en el Nuevo Testamento de Pablo. ¿Se acuerdan cuando Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe? ¿Qué significa cuando él dice, he peleado la buena batalla? ¿Qué significa cuando él dice, he acabado la carrera? ¿Qué carrera corrió? ¿La que él quiso? ¿Corrió la carrera que le gustó? ¿Eligió los atajos que quería en esa carrera? Fíjate que no dice, he peleado una batallita. Él dice, he peleado la buena batalla. Porque estar en la voluntad de Dios y cumplir su plan, su voluntad sobre nuestras vidas, es una buena batalla. Donde apoyado ahí a la seña de mi hermano acá adelante, donde hay que tomar decisiones todos los días, porque todos los días tengo que decidir qué camino voy a tomar. Todos los días tengo que decidir si vivo bajo el paraguas o si ando un poquito abajo del paraguas y un poquito adentro. Todos los días tengo que decidir si voy a andar por la ruta que tengo que andar o si voy a andar un poquito por la banquina. Y a veces no ando ni por la banquina, ando directamente como me pasó en la ruta, dando vueltas en el medio del campo. Pero no es un problema del diseño de Dios. Es un problema de nuestras vidas. Es un problema de nuestras decisiones. Es un problema de qué hacemos. Anotaba de qué cosas atentan con estar en el centro de la voluntad de Dios. Lo primero que encontré es yo mismo. El primero que me boicotea es Pablo. Después, la influencia de terceros, voces. El dejarnos influenciar y escuchar más voces que la voz de Dios. Ignorancia de la palabra. Y acá me fui al otro extremo. Teorización de la palabra.
palabra como conocimiento, pero no como vivencia. También atentan contra estar ahí en su perfecta voluntad. Complejo de inferioridad, complejo de superioridad, el pecado. Por eso encuentro de que en este relato de Jeremías es como que las palabras y la charla que él tiene con Dios ataca cada una de esas cosas. Si yo te preguntara en esta mañana, vos que estás acá, y no es para que me respondas, vos que estás acá y los que están en casa, ¿vos sabés qué quiere Dios de tu vida? ¿Sabés cuál es el camino que tenés que andar? La pregunta no es si hace muchos años que vas a la iglesia o no vas a la iglesia. No es cuántas cosas haces o dejas de hacer. La pregunta es, ¿sabés lo que Dios quiere con tu vida? Y sabés que en esta última reunión del año y primera del año que viene, o palabra para el año que viene, tiene que ver con esto. Porque los tiempos son tan difíciles y peligrosos que vivir sin saber cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros es un peligro. Este es un tiempo donde Dios necesita una iglesia que vivan en el propósito de Dios. Este es un tiempo donde Dios necesita que vos, esposo, vivas en el propósito de Dios. Este es un tiempo, mamá, que Dios necesita que vivas en el propósito de Dios. No que vivas según tus preferencias, no que vivas según tus emociones, no que vivas simplemente intentando que Dios bendiga y acompañe. La bendición sobre nuestras vidas es cuando Él va delante nuestro y nosotros siguiendo sus pisadas. Pensaba de que el sermón ideal para esta reunión era: el año que viene va a ser mejor. El año que viene Dios va a cumplir tus sueños. Pero yo no deseo que Dios cumpla mis sueños. Yo deseo cumplir los sueños de Él para mi vida. Yo deseo caminar en su propósito. Porque cuando he ido por mis sueños fuera de su voluntad, nunca fue de bendición. Fue bueno momentáneamente. Y este es tiempo donde Dios desea hijos, hijas, niños, jóvenes, que estén dispuestos a vivir en el propósito de Dios. Imagínate si Dios te llama y te dice como le dijo a Jeremías: Ruth, desde antes que te formase en el vientre, yo te conocí, te santifiqué, te puse para tal cosa. Creo que uno es como que no lo puede creer, pues es una realidad. Por eso es que como primer punto de conclusión en esta mañana es: si no sabes cuál es tu propósito, qué es lo que Dios tiene para tu vida, creo que ya tenés lo primero que tenés que hacer en este año. Tenés que buscar qué quiere Dios, cuál es el centro de su voluntad, qué es lo que tenés que hacer. Porque podemos dejar de hacer un montón de cosas, lo que no podemos dejar de hacer es lo que es su propósito sobre nuestras vidas. Quizás muchas veces lo primero que abandonamos, ¿por qué? Porque demanda entrega, porque demanda sacrificio, porque demanda dejar nuestra voluntad, porque demanda dejar lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Ahora, el pelear la buena batalla de la fe
es exactamente eso. El correr la carrera de la manera correcta es exactamente eso. Es ir a los pies del Señor y decirle: yo quiero tal cosa, yo quiero esto de esta manera. Pero también decirle: pero no sea como yo quiero, pero no sea como yo quiero. Lo primero que encuentro y que debemos buscar en este tiempo es lo que recibió Jeremías: palabra de Dios. Palabra de Dios. Él recibió una palabra. Dios hablando a su corazón. Él recibió algo que lo movilizó. No recibió un buen deseo, sino que él dice: vino palabra de Jehová a mí diciendo. Dios le habló a él. Dios quiere hablarte en este tiempo. Y quizás Dios no te va a decir lo que vos querés oír, porque a veces hay palabra cuando la palabra es la que me gusta, cuando la palabra me impulsa para el lado que tengo que me gusta ir. Ahí hay palabra. Si la palabra va en otra dirección, no hay palabra. Pues te puedo asegurar que el fin no es bueno si solamente es palabra cuando gusta a nuestros oídos. Porque Dios no está para congraciar a nuestros oídos. Dios no nos va a decir lo que queremos oír. Dios nos va a decir lo que es mejor para cada una de nuestras vidas. Jeremías le dice: Señor, pero he aquí no sé hablar, porque soy niño. ¿Sí? Seguramente nosotros pensamos: pero no puedo, no me da, no sé cómo hacerlo, me cuesta tanto dejar cosas, me cuesta tanto vencer esto o vencer lo otro. Jeremías le dice: no sé, no voy a poder, soy muy chico todavía. Pero ahí la palabra de Dios le dice: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Y extendió Jehová su mano y tocó su boca. Y dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Fíjate, ¿dudas? Dios le dice: no temas. Él le dice: no sé hablar. Dios le dice: yo pongo palabra. ¿Cuántos años le dije que tenía Jeremías? Jeremías 17, 18. Dice que Dios tocó la boca. ¿Se acuerda Isaías? Cuando se encuentra con la santidad de Dios. Isaías ya era un hombre más grande. ¿Y qué hizo Dios? Tomó un carbón encendido y se lo apoyó. Qué bueno es saber de que seamos jovencitos o seamos grandes, Dios limpia nuestra boca y Él nos hace aceptos y nos capacita. Porque lo que Dios le está diciendo es: no se trata de vos, Jeremías. Yo soy el que pone sobre tu vida. Yo soy el que pone palabra en tu boca. Y acá pensaba en algo. Qué triste estar equipado por Dios y fuera de su propósito. Qué triste tener de Dios y estar fuera del paraguas. Qué triste es tener llamado, tener y no poder, no porque Dios no quiere, sino porque yo estoy afuera. Y quizás estoy afuera porque por decisiones, porque lo haría distinto, porque quiero otra cosa. Ahora, ¿valdrá la pena?
no temas, porque estoy contigo para librarte. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y sigue diciendo: te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Habrá pensado alguna vez Jeremías ese límite? No. Nuestros límites son más acotados. Ahora creo que en este tiempo el desafío de Dios sobre nuestras vidas es que los límites de nuestra vida, de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo, sea la voluntad de Dios. Si te extendes hasta los límites de su voluntad, ¿habrá algo mejor? ¿Habrá una bendición más plena? Algo que el Señor me ha enseñado a lo largo de mis cortos años es que Dios siempre piensa más allá que yo. Es que si uno ve el límite en una determinada distancia, Dios siempre está más allá, porque su propia palabra dice que Él tiene para nosotros cosas que todavía ni han subido a nuestros pensamientos. Fíjate lo que le dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar, para plantar. Pero fíjate que edificar y plantar van después que derribar y destruir. Primero hay que derribar, destruir, sacar, y después viene el tiempo de reconstrucción. Así es sobre nuestras vidas. Y sabes que esta historia de Jeremías es palabra de Dios específica para muchos para este inicio de año. Todo va a depender de hasta dónde le creamos y hasta dónde le obedezcamos. Porque creer sin obediencia no produce fruto. Ahora creer, apropiarse y obedecer extiende nuestros frutos, extiende nuestro andar. Y el último versículo, el 11, que te leo, y que también es importante, lo iba a terminar acá, pero quiero leerlo. Versículo 11 dice: la palabra de Jehová, luego de todo eso, luego de llamarlo, luego de motivarlo, de decirle que lo va a capacitar, luego de todo eso, ahora fíjate lo que hace Dios. Versículo 11: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? ¿Qué ves vos? Y él dijo: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto. Y sabes que este versículo, que pareciera como que podríamos terminar antes, es algo muy importante. Porque Dios, antes de comenzar, antes de desarrollar, antes de extender, le dice ahora a Jeremías como que le sacudió el árbol, como que lo movió de la palmera para que reaccionara y entendiera que Dios tenía un propósito con él, que Dios lo había llamado. Dios le dice: pongo palabra en tu boca. Pero ahora era necesario que Dios le pregunta a Jeremías y le dice: ¿qué ves? Porque era necesario que Jeremías afinara su mirada para ver de la manera correcta. Quizás podemos decir: y bueno, pero era una vara, ¿cómo no se va a dar cuenta que era una vara? Pero si Dios dijo: bien viste, es porque Él estaba viendo lo que Dios quería que viera.
Este es un tiempo donde Dios quiere llamarte, o que entiendas la profundidad de tu llamado, la profundidad de tu propósito, la profundidad de para qué estás, la profundidad de que sean las situaciones que sean, seas donde sea que hoy estás parado, parada, sentado, sentada. Si estás todavía acá es porque Dios tiene un propósito. Y Dios quiere que salgamos del andar simple, bien intencionado muchas veces, pero no en el paraguas de su diseño para nuestras vidas. Termina diciendo el versículo 11: veo una vara de almendro y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Yo apresuro mi palabra para verla por obra. Los tiempos son peligrosos. Los tiempos son rápidos. El Señor está pronto a su venida. Y el Señor necesita hijos, hijas, que vivan en su propósito, que vivan en su llamado, que vivan en el centro de su voluntad. Recuerdo cuando era jovencito, 12, 13 años, todavía no había entendido, no sé si le había entregado mi corazón a Cristo, pero había algo que yo quería saber, y era qué tenía Dios conmigo, cuál era su propósito, cuál era su llamado, qué era lo que Él tenía. Y sabes que deseo que Dios despierte y levante hombres y mujeres que estén interesados en saber cuál es su propósito, cuál es su llamado. Porque el llamado no es ser pastor y nada más. El llamado es, Dios te diseñó y puso una ruta donde vos solamente tenés que transitarla. Y el poder decir, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, es cuando en ese diseño, aunque a veces vaya así, de línea a línea, pero dentro de su cuidado, dentro de su palabra. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Hermoso salmo. Ahora, a veces Dios nos hace entender, a veces Dios nos enseña, a veces Dios fija los ojos, pero nosotros no caminamos por ese camino. Por eso el desafío, la palabra en esta reunión, y es en lo que vamos a pedirle al Señor, en lo que tenemos por delante, es vivir en el propósito de Dios. Hacer no lo que quiero hacer, como lo quiero hacer, sino lo que Él ha diseñado para cada una de nuestras vidas. Si no sabes cuál es tu propósito, este es tiempo donde tenés que buscarlo. Y tenés que buscarlo con insistencia. Tenés que buscarlo con preocupación. Y si sabes cuál es tu propósito, pero sabes que estás lejos, es tiempo de gracia y de oportunidad para acercarnos y meternos debajo del paraguas
de su perfecta voluntad. Te invito a que cierres tus ojos. Marca en tu Biblia, marca en tu corazón Jeremías 1, 4 al 11, porque es palabra de Dios en este tiempo para tu vida. Es palabra de Dios direccionándonos. Es palabra de Dios para que no erremos. Es palabra de Dios para que no perdamos tiempo. Es palabra de Dios para que no nos enojemos. Porque muchas veces estamos mal y enojados y con cosas que en realidad están fuera del diseño de Dios. Y nos empantanamos y no sabemos cómo salir y cómo avanzar. Nada vale la pena. Nada vale la pena que lo que Él tiene para tu vida. Y pensaba en esa expresión, hago lo que puedo. Y ahí está el tema. No hagas lo que podés. Rendite al Señor. Doblegá el orgullo, el corazón. Que este 2021 que comenzamos pueda ser un tiempo de vivir en el propósito de Dios. De hacer lo que está en el propósito de Dios. De dejar de hacer lo que no está en el propósito de Dios. De rodearme de lo que está en el propósito de Dios. Te bendecimos, Señor.